buenas tardes a todos. Y pues un poquito pasmado de la presentación, con broche de oro. Espero que les guste la presentación. ¿Sí informa de qué? Bien, en lo que comenzamos, bueno, primero que nada, no sabía yo que incluso hasta los Pokémon estuvieron inspirados en tuvieron que ver con la peste, pero bueno. Lo que les propongo es justamente que veamos, y se ve un poquito apantallador, una aproximación histórica, cultural, social, sobre lo que es la peste. Si me hace favor de pasar la siguiente. Sí. Si hubiera forma de que yo lo manejara, pues sería mejor. Si no, pues entonces le pido que me Ok. Pues miren, justo lo que les voy a presentar, si me hace favor de pasar la siguiente. Lo que están viendo ustedes, bueno, espero que mis alumnos estén acá, les pedí que estuvieran. No sé si por allá ya me 2 o 3 manos, más para allá. Y bueno, ellos saben que yo tengo muchas frustraciones, una de ellas es el querer pintar, lo más que pinto es con brocha gorda y me sale mal. Pero les presento, justamente vamos a ver aspectos culturales. Y lo que están viendo en el ángulo superior derecho es justamente un cuadro de Nicolás Poussin, Casualmente Ashdod es una ciudad que se cita en la Biblia y existe hoy día. Después tenemos otra imagen del ángulo superior izquierdo que es la peste en Constantinopla. Las siguientes dos, por favor. Tienen una imagen, la verdad es que es muy impresionante, la de la Biblia de Copenhague en Alemania, y les pido su atención a las imágenes de los enfermos. Y se ven claramente los bubones, que es justamente la característica principal de una de las, o la principal forma de peste del mundo. Y la foto que tienen ahí es un depósito de cadáveres en China en 1900. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tan importante es la peste? Yo no sé si le mencionaba lo que mencionó su compañero, pero la población europea o del mundo, que en ese momento se conocía en 1348, era 450 millones de personas, bajó a 300. Eso equivale a la pérdida del 33%. Imagínense que hoy día, de 7 mil millones, súbitamente perdiéramos algo así como 1.500 millones. De ese tamaño es la pérdida que pudo haber pasado. La siguiente, por favor. Bueno, comencemos, y lo que tienen ahí es justo, y siempre les digo a mis alumnos, lo saben perfectamente quienes han pasado por mi aula, que la Biblia, yo no soy católico, ni cristiano, ni nada. Es un magnífico libro de salud pública, y ahí está. Les pido por favor que lean la descripción y les pido su atención tanto a los tumores, ratas y brotes de tumores. Y la ciudad de Ashdod existe hoy día, está en Israel, y esto aparece, como ven ahí en el libro de Samuel en el Antiguo Testamento. La siguiente, por favor. Pero demos un brinco y vamos hasta el año 541, cuando comienza la peste, la primera, vamos a decir, la primera gran pandemia, la peste justiniana. ¿Por qué se llamaba Justiniana? Justo porque el señor que tienen ustedes ahí era el emperador Justiniano, que no se distinguía precisamente por su caridad. Está referido más o menos a lo que fue la capital de Turquía, en Estambul, en el tiempo de Constantinopla. Morían entre 5 a 10 mil personas diariamente. Y digo que no era nada caritativo este hombre, puesto que él siguió cobrando impuestos. E incluso los vecinos se tenían que hacer cargo de los impuestos de los muertos. Era un poquito como el SAT en México, más o menos. Bueno, el resultado fue que se despobló el imperio, como no había gente, no había soldados, y perdió Bizancio, tanto Italia como el norte de África. Y el precio del trigo, que era el principal alimento en Europa en ese momento, se fue 10 veces por arriba. Y comienza la Edad Media o el oscurantismo. La verdad es que a partir de este momento se empieza a tomar como literalmente la palabra de Dios como verdadera. Y durante un poco más de 1000 años, pues tuvimos, todavía la tenemos, pero tuvimos montada a la Iglesia Católica, a la Iglesia cristiana en general, rigiendo sobre todos los aspectos de la vida.
Y algo que les marco ahí en color amarillo y rojo, que me parece muy interesante, para eso sirven estas cosas de paleogenética. Hoy se sabe que la epidemia, la primera pandemia de peste comienza en lo que es China, Mongolia, y fue por Yersinia pestis, y ahí tiene la variedad o el biobar que es antigua. La siguiente, por favor. Vean, por favor, entramos a la segunda pandemia. Para quien no conozca ese mapita, bueno, representa lo que es la península de Crimea, que antes era ucraniana y ahora nuevamente rusa. Y justo en lo que hoy es la ciudad de Feodosia, anteriormente Caja, los genoveses establecen una colonia comercial. Más o menos unos 100 años después son atacados por los mongoles que venían pues, justamente desde Mongolia haciendo pedazos de todo el mundo para meterse en Europa. En 1346 sitian, bueno, en 45 sitian los mongoles y en 1346 estalla una epidemia de peste entre los sitiadores, entre los mongoles. Y resulta que el comandante mongol inicia un experimento de guerra bacteriológica que da origen precisamente a la muerte. La siguiente, por favor. ¿Y cuál fue su experimento de guerra bacteriológica? La siguiente, se le ocurrió lanzar sus muertos de peste por encima de las murallas de la ciudad. Y bueno, los muertos también llevaban pulgas y las pulgas estaban infectadas. Y después fue tal la pérdida que tuvo que retirarse. Les pido su atención si quieren ustedes leer lo que está a mi espalda. Y esto lo escribió este señor Gabriele de Musi, y nuevamente les pido su atención a lo que está subrayado. Y ahí dice hinchazones en la axila o en la ingle y piel. La siguiente, por favor. Veamos en la segunda pandemia, y miren, las pandemias o las epidemias no son asesinos al azar. Siguen las rutas del hombre. La influenza, que tanto el mundo se espantó y todo eso, se diseminó a través de qué? A través de los vuelos. En aquel tiempo, en 1300 y tantos, evidentemente no había muchos aviones que dijéramos ni carreteras, pero había barcos. Y junto con los barcos, los genoveses se llevaron la enfermedad. Les pido su atención a la imagen del ángulo inferior derecho, y en el puerto de Bristol, en Inglaterra, entra ahí la muerte negra y mata más o menos al 30-50% de la población británica de 1340. Repito, no había carreteras, pero en 2 años llegó desde lo que tienen ustedes ahí en Jaffa hasta Londres, y en 3 llegó a Moscú. La siguiente, por favor. Veamos un poquito. Y nuevamente Gabriele de Musi nos dice esto. No lo leeré, simplemente les pido que lo lean. Y si ustedes se dan cuenta, se refiere que llegan marineros de Génova, y justo la llegada de los marineros, después de llegar a los marineros, empiezan a aparecer toda una serie de problemas graves. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió? ¿Quién de ustedes hace una pregunta? Miren, me da pena decirlo, pero algo de lo que tienen los jóvenes de hoy en día es que no son muy ustedes aspectos a la lectura. ¿Quién ha leído el de Camerón? ¿Es divertido, no, doctor? ¿Leíste la parte donde se mete el diablo en el infierno? Es muy divertido. Aquí alguien lo volvía a leer y estaba diciendo que iba a meter al diablo en el infierno cuantas veces pudiera. Bueno, justamente las descripciones que vamos a ver las hizo Boccaccio. Y observen nuevamente los ganglios excesivos. Y la siguiente, ¿por qué la muerte negra? Vean la mano. Este es un caso del año 2012 en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, de algo sirve atender a los ricos. De todo se entera uno sin siquiera preguntar, pero aquí hay compañeritos que creen que la Escuela Superior de Medicina crea o es el sitio para ser médicos de la burguesía. Se equivocaron muy a medio. Digo, la burguesía no contrata a prietos como yo, y no contrata ignorantes. Así que si quieren aprender gente de las lomas y todo eso, yo creo que se dan una buena blanqueada, y segundo, se pueden estudiar. ¿Sí? Porque tampoco los despegue de Monterrey, que son bonitos, blanquitos, viejitos, no nos van a contar. Bien,
Resulta que Gilles Chauliac, decía yo, él era el médico del Papa, y él salva al Papa Clemente VI durante la pandemia. ¿Y cómo lo hace? Lo sienta en el trono papal en la corte de Aviñón y le pone hogueras a los 4 lados. El pobre Vite debe haberse asado, pero sobrevivió. A Gilles Chauliac le da peste y sobrevive. Y él identifica lo que están viendo ustedes. La imagen del lado inferior derecho no es ciertamente un caso, es un maniquí, pero es un maniquí muy bien hecho sobre los efectos de cómo era la muerte negra. Observen el crecimiento, las sensaciones ganglionares. Y les pido por favor una atención tanto a la hemorragia como a la mirada. La mirada no se alcanza a ver muy bien, quizá en el fondo y muy bien. Y vean el caso que les había presentado en los Estados Unidos, la necrosis. Y justamente por eso se llamaba la muerte negra. ¿Por qué? Por la necrosis que se daba. La siguiente. Bueno, esto es interesante. ¿Qué decían los médicos? Pues resulta que en la Universidad de París, que era algo así como Harvard o el MIT de aquel tiempo, decía que esto fue por una cuestión planetaria, ¿no? Y hasta daban fecha, hora y día en el que hubo una conjunción de Saturno, Marte y Júpiter. O sea, NPI del Estado. Pero sí decían algo sobre las enseñanzas de Hipócrates y Galeno. Cito longe tarde. Huye de inmediato, lo más lejos posible, vuelve a estar bien. Muchísimas gracias. Que la verdad pues es muy destacable esto, ¿no? Si escapamos, es muy probable que tengamos chance de sobrevivir. ¿Y cuáles eran los tratamientos que proveía que daban? Efectivamente, ahí tiene al médico de la peste, y no me referiré más a él, pero sí a la respuesta sanitaria, y era muy cotorra. Dieta simple, no bañarse, no dormir, no ejercitarse, emocionarse mucho, dieta de nopalitos, y lo más divertido creo yo era lo que está en rojo, ¿no? Tomar buen vino para estar contento. Bueno, por lo menos sería aquel refrán mexicano que dice: para todo mal, estable, a todo bien también, y cuando no hay remedio, el remedio. Y los remedios, les pido por favor su atención. No sé qué era el polvo de unicornio, no tengo ni quiero saber qué era el polvo de unicornio, pero simplemente el saber que a la gente les ponían un pollo vivo allí, pues me hace recordar mucho todavía a varias prácticas que hoy seguimos viendo, de gente que se deja juntar cuanta madre se imaginan ustedes para quitarse granos y cosas por el estilo. Y además, la última que están viendo era la más ocurrente, era las letrinas de la ciudad para saturarse de la pestilencia en la creencia de que eso alejaba, pues sí, alejaba a cualquiera, ¿no? Pero no a la bacteria realmente, ni a las pulgas. Bien, sin embargo, los italianos sí utilizaron un poco más la cabeza, utilizando o aplicando estas medidas, y sobre todo, el más importante que está señalado ya en amarillo hasta abajo, buscar y aislar casos y contactos. ¿Para qué? Para evitar la diseminación de la enfermedad. Y la verdad, si ustedes se ponen a pensar que si hayan llevado cursos de microbiología o hayan llevado cursos de tecnología, esta es una de las cosas que seguimos haciendo hoy. Hay cosas en las que no puede aplicar, pero otras sí realmente lo que seguimos utilizando hoy día. Veamos un poquito sobre el impacto social. En el año 2009, ¿saben ustedes qué secundaria o vocacional o preparatoria? Secundaria, ¿verdad? Sí, que jardín de niños. Bueno, el punto es que en el 2009, acuérdense de la influenza, si alguien estornudaba en el metro, puta, tampoco lo luchaba. Las Chivas y no me acuerdo qué equipo de México, al Santos, los echaron de la Copa América a los sudamericanos, porque los mexicanos le daban la influenza, así que no hay nada nuevo por eso. La gente sigue siendo tan estúpida hoy como hace 700. Y si no me creen, la gente entró con los hermanos flagelantes. Los hermanos flagelantes, pues, sobre todo en Alemania, era una secta que durante 33 días consecutivos, uno por cada año de Cristo, se flagelaban, se golpeaban, y al final tenían una especie, vamos a decir, de gran fiesta. ¿Cuál fue el problema de los hermanos flagelantes? Pues que se siguieron de frente contra los que no les gustaban.
Y a quien nunca le ha caído bien en la historia de la humanidad, hoy son los musulmanes. Anteriormente éramos los comunistas, y mucho antes eran los judíos. Y se especializaron en hacer judío rostizado. También, y les pido su atención, aquí este es un cementerio, se ven las tumbas, el montón de huesos, y la gente está bailando. Y eso fue una epidemia en la coreomanía, o tarantismo, porque se suponía que el bailar evitaba justamente que la gente le diera risa. Está referido a ciudades de Alemania, ciudades de Francia, donde bailaron hasta 25 días, 5.000 a 10.000 personas, y varias murieron de agotamiento. Y bueno, ¿qué más podría causar? Habría que pensar, como vieron los europeos esto, los 4 jinetes del apocalipsis de Durero está justamente pensando en la devastación que trajo la epidemia de peste. Veamos un poquito más de impacto social y lo que les decía. Este es como el dicho italiano, ¿no? La bruja está en la casa del vecino, pero nunca en la de los otros. Y los cristianos le echaron la culpa a los musulmanes a los cristianos y todos a los pobres judíos. Y el resultado fue que en Estrasburgo, una ciudad muy bella allá en Francia, se dedicaron a ser judíos bautizados, pero también en Alemania, en Nuremberg, también una ciudad muy bella, muy hermosa. Y lo que es peor, de nuevo, Emil Schweitzer, 1890, hace una pintura sobre el pogromo. ¿Qué demonios significa pogromo? Pogrom en ruso significa devastación. Y los pogromos son justamente los linchamientos, y sobre todo a los judíos. Y observen, por favor, les llamo la atención cómo a una señora le están robando a su hijo, cómo aquí un sacerdote, a pesar de todo, trata, no sé si de intervenir, no lo sé, por acá hay alguien dando hachazos, en fin, una verdadera carnicería. Y que repito, ahora tenemos un señor de allá arriba en los Estados Unidos que dice que los mexicanos somos violadores, algo de derechos, no lo sé, algo de derechos. Y les llamo su atención que esto ya no existe más. No sé ustedes, pero a mí en realidad estos calaveras en este momento me causan un poco más de jocosidad. Están bailando con el Papa, con el rey o con el emperador del Sacro Imperio Romano. Esto ya no existe. Estaba en la iglesia de Santa María en Lübeck, en Alemania, y acabó con la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses y los americanos despedazaron esa ciudad y se perdió este lugar. ¿Qué tanto habrá influido el horror? Vean esqueletos en lo que se llama justamente la danza de la muerte. Un esqueleto llevándose un niño, otro esqueleto bailando para una mujer noble, pero incluso los esqueletos colaborando con los médicos, no sé, por ahí nos sacan lo de matasangre, ¿no? Y al final, la gran fiesta de la muerte. Y si esto se pintó hacia 1465, esto fue todavía en 1538, y eso les da una idea del horror que representó para esa gente casi 200 años después lo que había pasado. Les pido, por favor, que espero que avance. Parece que no se traba. ¿Qué ven? ¿Es un candelabro? Sí. ¿Hecho de qué? Esto es todo un altar en Kutná Hora, en la República Checa, donde nosotros estar reconocido. Y esto se levantó con los restos de la gente que murió por la peste. E inspiró, le había dicho a una compañera que lo leyera, vean ustedes, no tomaremos mucho tiempo, pero esto aparece, es una canción. Se llama La Muerte Negra en Reval. Reval es una ciudad hoy de Estonia. Y si vean ustedes, se habla acá hasta que la muerte aparezca súbitamente. Ustedes dirán si causó o no un impacto cultural. Preguntémonos, esto hoy día, ¿acaso no el VIH, el SIDA, ha tenido un impacto cultural también en esta sociedad, en todo el mundo? Y deberíamos tener incluso muchos más impactos. Y les llamo su atención, yo no sé si aquí alguien pudiera ayudarme, los compañeros que están atrás, si se pudiera.
Bueno, primero que se pongan. Bueno, este es el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo. No sé si había forma de, bueno, por lo menos en mi maquinita se podía aguantar eso, pero si no se puede, tampoco vamos a sufrir. La verdad es que la imagen es impresionante. Si ustedes se dan cuenta, son esqueletos conduciendo a miles de gentes hacia la muerte. La muerte no respeta absolutamente nada. Aquí está un esqueleto llevándose a un rey a pesar de su oro, a pesar de su poder. Y aquí tenemos otro esqueleto. Les llamo su atención hacia el sombrero. El personaje está vestido de verde. En realidad es un cardenal. Debería estar vestido de rojo. Se pintó de verde, o se colocó ropajes verdes para escapar de la muerte. Bueno, pues no lo logró. Pero además hay cosas incluso hasta, vamos a decir, heroicas, como estos guerreros que ven ustedes acá levantando las armas contra los esqueletos, en un afán inútil por tratar de defenderse. Y además hay cosas divertidas, como por ejemplo este esqueleto a la voz de aleluya, aleluya, que cada quien agarra la suya, se está llevando a una Madonna de Moma los bigotes. Y aquí tenemos otro esqueleto, no se alcanza a ver, bueno, creo que por acá lo verán, alguien que está dulcemente tocando una lira para un par de enamorados. Es decir, perdió a toda la sociedad. Bueno, dejemos un poquito y vámonos un poquitín más con qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues este es el costo en millones de vidas. No se sabe qué ocurrió en estas áreas, pero nada más pondremos el ejemplo de Egipto. En 6 años, su población perdió el 40% y no se recuperó sino hasta 500 años después. De ese tamaño fue la poda que se dio. Ahora, la verdad es que, si ustedes se dan cuenta, han pasado casi 400 años, de 1360 a 1720, y sin embargo había brotes. Y los últimos brotes fueron justamente en Marsella. Esto lo explicó Michel Serret, está en Montpellier, Francia, no se alcanza a ver muy bien. Y casualmente, el gran incendio de Londres de 1666 fue sin querer, limpió a la ciudad de Londres. Londres sufría una epidemia de peste brutal, se quemó más o menos como el 80-85% de la ciudad, y al quemarse se quemaron también las ratas, se quemaron los infectados, y la ciudad sobrevivió. Dejemos y entremos a ver algunos aspectos epidemiológicos que pudieran haber influido en que desapareciera la enfermedad. Quizá uno de los más importantes es que el vector principal de Yersinia pestis, que es Phenoxyla Keophis, no pudo soportar las frías temperaturas europeas. Ojo, no es el único que transmite esta pulga. Otro tipo de pulgas pueden transmitir, pero este es el más frecuente. Otro muy importante, y si ustedes se acuerdan, estoy seguro que vieron la película aquella de Ratatouille, la ratita es una ratita negra. Ojo, Ratus ratus, la rata negra, le gusta vivir con el hombre. ¿Qué ocurrió? Que llegó esta rata, que todos lo conocemos, es la rata de alcantarilla, la rata café o la rata noruega. Y la rata noruega es mucho más agresiva, es mucho más, vamos a decir, inteligente, y desplazó a Ratus ratus. Y quedó como la principal rata urbana. ¿Y qué ocurre con la rata de alcantarilla? No le gusta la interacción con el humano. Y al no haber interacción con el humano, se reduce la posibilidad de que sus pulgas puedan pasar al humano. Desde luego puede ocurrir, pero es menos probable. Ahora, algo más. Quizá hubo una cepa menos virulenta o algo que les llamó la atención. Yersinia pestis, hoy se sabe que desciende de Yersinia pseudotuberculosis. Hace más o menos 20.000 años, Yersinia pestis se separó de Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia pseudotuberculosis se puede adquirir por alimentos contaminados, y lo más que puede provocar es inflamación. Seguramente los que lleven ya cursos adelantados sabrán lo que es adenitis mesentérica, justamente inflamación de los ganglios del mesenterio, pero no más. A lo mejor es una inmunidad cruzada, no lo sé. Y algo que sí es muy interesante es de que en este siglo la población europea, pues realmente la carne la conocía por referencias, era ferropénica, y el hierro es necesario para la sobrevivencia y la virulencia del Yersinia pestis. Les pido que tomen nota porque vamos a ver adelante algo al respecto. Bien, y al último, pero no al final,
La gente vivía en estas condiciones, como vive hoy día muchas de nuestras gentes en México. En un cuarto redondo vivía la gente, sus animales, todo. Bueno, esto ocurría en Europa, comenzaron a mejorar las condiciones de saneamiento y los europeos redescubrieron el jabón. Hasta el año 400 más o menos había baños públicos en diferentes ciudades europeas y nadie debía mal bañarse. Llegó la iglesia y dijo que eso era pecado, bañarse, y pues los aztecas le quemaban incienso a los españoles, no porque creyeran que fueran dioses, sino para disminuir un poquito la pestilencia. No, es verdad. La reina Isabel de Inglaterra se bañó 2 veces en toda su vida. Ajá, y yo no sé, las compañeras que están allá muertas de sueño, no lo creo que hayan estado nunca por ahí. Sí se va a voltear otra vez, así cierto, muerta de sueño. Pero subirse al metro en Moscú es una experiencia que rebasa el estar en Pino Suárez a las 8 de la noche. Si allá huele a vodka con arenque, no es algo, es una experiencia cuasi religiosa. No sé si de veras no se baña, no sé, se baña, no sé. Bien. Entramos a la tercera pandemia. Mire, por eso les digo que esto no es casual. Este animalito tan simpático es la marmota. Y en los 1890, si bien el problema empezó en 55 en Yunnan, China, por los 1890 las damas ricas, sobre todo europeas y en menor grado norteamericanas, se les antojó abrigos de piel de marmota. El problema es que los cazadores expertos sabían que la marmota es un animal tabú, que no se debe tocar cuando está muerta, que no se debe cazar o matar si se le siente ellos decían una glándula debajo o en la axila. Sacando ligas, eso en realidad es un galeglifato. ¿Qué ocurrió? Pues que muchos de los cazadores inexpertos sabían lo que tenían que hacer, pero hubo muchísimos inexpertos que se encargaron de matar a estos animalitos, infectaron y sobre todo desarrollaron la forma neumónica de la enfermedad. Y la forma bubónica no se transmite de persona a persona, pero la neumónica sí se transmite de persona a persona. Vamos a ver un poquito, muy rápido, y miren, esto es lo que ocurrió en 2 meses en esa ciudad, Hong Kong, y luego la enfermedad se va por barco a diferentes, ojo, americanos. Ya veremos un poquito más adelante. Se calcula, oficialmente la tercera pandemia terminó en el 59 y mató, si sacan cuentas, entre el 40 y 50% de los afectados. Bueno, dirán que esto, como qué tiene que ver. No sé ustedes, pero yo creo que siempre cuando dice alguien nada más el apellido del investigador, también deberíamos decir su nombre, ¿no? Y este señor que parece Indiana Jones, pues es Alexandre Jersey, suizo, y el otro señor, que pues evidentemente podríamos decir que es un proto-samurai, Shibasaguro Kitasato, cada quien por su lado, identifica a Yersinia pestis, en este caso la variedad orientalis, como el agente biológico. Unos años después, Ogata y Simon, Ogata japonés, Simon francés, determina cuál es el papel de ratas y pulgas en esta enfermedad. Bueno, dejamos Europa y nos vamos al Pacífico. Y resulta que en 1899, en el barrio chino de Honolulu, se enferma una persona y 3 días después la diagnostican como caso de peste bubónica. Y aquí están las medidas que desarrollaron los americanos, que se robaron a ese país. Se lo robaron a sus propios, a los hawaianos. Bueno, cerco militar, y a pesar del cerco militar y armas y todo, del día 12 para el día 24 ya había 12 casos y de los 12, 11 habían muerto. ¿Qué hizo la autoridad? Pues decidió hacer una quema controlada del barrio chino, pero no le avisaron a tiempo y se quemó todo el barrio. Sí, ese es el problema de no pasar el aviso que se le tiene que pasar. El punto, y aquí les llamo su atención, estos caballeros son veterinarios norteamericanos, todo esto son ratas, y esta es una una estación de recepción de ratas atestadas. Más o menos 71 muertos y algo así como 60 y tantas defunciones. Dejamos Hawái, y en aquel tiempo el único puerto que podía recibir buques procedentes de Hawái era ni más ni menos que San Francisco.
Y desde 1898 incluso habían pescado cadáveres, a los cuales se estudió y se les aisló Yersinia pestis. Pero eran cadáveres que los barcos los echaron al mar y por azar del destino llegaron a tierra y ahí los encontraron. Las autoridades, algo así como nuestro gobierno, que dicen que somos los más, que los mexicanos somos los más alegres del mundo, los más felices del mundo, el país está rompemadres. Igual decían que la ciudad era prueba de peste. ¿Y cuáles eran sus explicaciones? Pues estas. Los que están en riesgo son los chinos porque comen arroz. Pero nosotros, como comemos carne, pues, nos da cuchiflancha la peste. ¿Cuál fue el problema? El problema es que en febrero de 1900 se enferma un chino, el dueño de un taller, y desarrolla justo lo que están ustedes viendo, fiebre y linfadenopatía. Se muere un mes después, la autopsia, está incluso, le toman datos de bacteriología y le encuentran bacilos de la peste en ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Lo primero dice, la culpa es de los chinos. Hay que cerrar el barrio chino, pero nada más para los chinos. O sea, los blancos podemos entrar y salir, los chinos no. Y si se oponen los chinos, pues lo hacemos encarcelamiento sanitario, previa calentadita, mando de propiedades, etc. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero hay una misión que se usa para toxoplasma, misión de Kim Jong. ¿Quién diablos es Kim Jong? Era este señor. Y este señor era médico, él fue médico privado. Y después se fue a la Marina de Estados Unidos y se terminó justamente como uno de los grandes microbiólogos del servicio de la Marina de Estados Unidos. Y él hace esto. Si se recuerdan, los postulados de Koch, cumplen los postulados de Koch, recupera muestras del caso, las inocula en animales de experimentación, mueren los animales y a ellos les recupera la señal. Pero ¿qué ocurrió? Pues miren, este señor bigotón, así con cara de malo, era el gobernador de California y él dice que por sus pistolas no existe la peste en esa ciudad. Y el gobierno de los Estados Unidos, ya saben que los gringos viven en el horror para todo, le prohíben la entrada ya no solo a los chinos, sino a los coreanos, japoneses, filipinos, indios, a los demás estados. Y se ordena la vacunación con esa vacuna Hapkin. Pero, y aquí les digo, la medicina no es nada más medicina. La medicina está ligada con muchas cosas, incluyendo las leyes. ¿Por qué? Porque la comunidad china demanda al gobierno y gana. ¿Por qué? Porque nunca se demostró que los chinos fueran más susceptibles que los blancos a la peste. Bueno, el problema es que después de todo este sainete, hubo 121 casos de peste entre estos años, 113 muertes, y sí, 95% de chinos. Y hasta acá uno diría, los chinos son los culpables, definitivamente. Nada más que el 7 de mayo hay un caso en un marinero, y en agosto, en el barrio más exclusivo de la ciudad de San Francisco, se presenta un brote. Y ahí se mueren 78 personas y el 97% son blancos. Con lo cual, se viene a demostrar, a la mejor opinión de ustedes, que el color de la piel no es factor de riesgo para nada. Y aquellos que creen que porque son rubios y de ojos azules son mejores, su cerebro va de acuerdo, ¿no? Bien. Después, ¿qué ocurre? Pues que la enfermedad se va a Los Ángeles y a partir de ahí hubo casos en la ciudad de Los Ángeles y el problema es que la bacteria se va a roedores salvajes del oeste de los Estados Unidos. ¿Y hubo peste en México? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado si alguna vez hubo peste en México? ¿Y hubo? ¿En dónde? ¿En dónde? En el norte. Puta, el norte empieza allá por el río Bravo y acaba por el Pacífico, Son como 3,000 kilómetros, no sé qué parte del norte, el norte del Distrito Federal, no sé. Mazatlán, 1902, acuérdense, San Francisco, 1900. Gente muriendo con calentura, ganglios y ratas atolondradas antes de morir. ¿Qué decían los médicos? Los médicos decían que era un paludismo insólito. Sin embargo, aquí lamentablemente la sabiduría popular fue mucho mejor. Decía que era una fiebre con bolas. Riamos. Pero la gente no es tonta. Sigamos.
Resulta que unos días después, el 11 de diciembre, el ministro de Salud de Estados Unidos le dice al doctor Eduardo Lisiaga en Nueva Orleans que hay casos de peste en Ensenada, Baja California. Tomen nota, 11 de diciembre. 2 días después le mandan un telegrama a Lisiaga donde dice: han aparecido casos con infarto ganglionar en ingle, axila, cuello. Y hubo muerte de ratas y conejos antes de las muertes humanas. Y el doctor Lisiaga no empieza a pensar en los aspectos políticos, no. Lo primero que hace es ordena hacer esto: aislar enfermos, contactos, buscar enfermos, dermatizar, desinfectar, si es necesario quemar casas y establecer controles, incluso el pasaporte sanitario. Alguien dirá que estaba loco, sí, pero eso fue hace más de 100 años y era lo que se sabía en ese momento. Y además en aquel tiempo teníamos un señor que sí sabía atacar el poder. ¿Sí? Don Porfirio Díaz era como los tiburones, no se andaba con cosas. Y él ordena que el gobierno federal tome el mando de todo lo que se tiene que hacer para controlar esto a como debe. Estamos hace más de 100 años. Ahorita ustedes tienen teléfonos, internet, iPad, sus deditos se les van, por sus manos se les van a convertir en 2 dedos, por tantas chingaderas están apretando ahí. Van a dejar de utilizar las manos, los ojos se les van a hacer grandotes para poder ver en la oscuridad. Pero bueno, esa es cuestión que ustedes lo sufrirán. Yo felizmente voy de salida. Y hay, ¿tenemos alguien del norte acá? ¿Alguien que venga de allá del norte que me queda compañía? De Catepec, ¿no? Bueno, resulta que para ese tiempo, el día 23 de diciembre, el doctor Octaviano González Favela, que fue de los primeros microbiólogos de México, él estudió en Berna, Suiza, estudió en Harvard y estuvo ni más ni menos como Roberto Cojo, se va por tren a Guadalajara. No sé cómo llegó de Guadalajara al puerto de San Blas, y de San Blas llega en unos cuantos días, en una semana, ya está instalado en Mazatlán. Y pues lo que hace, toma muestras de casos de esputo, lo inocula en animales y dice que es Yersinia. Y sin embargo los médicos dicen: no es cierto, es paludismo tifoidea y además no son contagiosos. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente: que la población de la ciudad comienza a huir por 2 cosas. Primero, por la enfermedad y también por las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque se metía la policía a tu casa o se metía el ejército a tu casa para ver si tenías o no enfermos, si había o no ratas, si había o no lo que ustedes gusten. ¿Y qué pensarán ustedes que ocurrió con el éxodo de estas gentes? ¿Qué pasó? Ay, qué falta de imaginación. Nos diseminaron la enfermedad, chicos. Y resulta que en Mazatlán hubo casos en todo este lugar que es sur de Sinaloa y hubo necesidad incluso de quemar ahí algunos lugares. De nuevo, los chinos son los culpables, nada más que no hubo un solo caso de chinos enfermos. Y la otra cosa, se encarceló a médicos tanto diplomados e indígenas que no notificasen la existencia de enfermos. Hoy día, cuando ustedes se vayan a sus servicios sociales, los que ya están o los que ya hayan pasado, algo que se les exige es que se notifique la presencia de enfermedades específicas. Pero pues como México es el país donde las cosas se ordenan y no se hacen, no pasa nada. Si ustedes en Cuba no notifican la presencia de un enfermo, de una enfermedad de notificación obligatoria, si tienen suerte, nada más pierden el trabajo. Si no tienen suerte, son 10 años en una cárcel cubana. Y en Alemania se pierde el trabajo durante 2 años y 40.000 euros de multa. En México, si en México se llevan la pinche Casa Blanca. ¿Cómo llegó Yersinia pestis a Mazatlán? Lo más probable es barcos que venían de San Francisco. Ahora, veamos qué fue lo que ocurrió. Como ven todos estos señores mostrando aquí el músculo, la verdad es que son gente que autorizó, de hecho son las autoridades y miembros de la Junta de Caridad que permiten que se les ponga la vacuna HAP. Y la señora, doña Gertrudis, creo que es Alvarado, es una de las personas que sobrevive gracias a la aplicación del suero de Jets. ¿Cuántos casos hubo? 738, 529 defunciones.
y el vacío se fue. ¿Quién sabe? Yo les voy a invitar a que ustedes hagan un poquito de gimnasia mental más adelante. ¿Qué pasa con la peste hoy en día? Todo donde ven el rojo y amarillo, o hay peste, o hay la posibilidad de que haya peste. Esta isla, Madagascar, tiene un brote de peste colosal. Son miles de muertos los que tienen en este momento. Y si ven acá, pues están los Estados Unidos, y aquí hay un manchoncito de color rojo. Y ahí lo ven. Bueno, los gringos, que hasta donde yo recuerdo siguen siendo nuestros vecinos del norte, todos los años tienen casos. Y a veces de pulsiones. Ahora, veamos un poquito, porque esto es en el sur del país, en el sur del continente, y hay peste en Perú, hay peste en Bolivia, y hay peste incluso en años tan cercanos como 2013 en estas ciudades peruanas. Ahora, ¿qué ocurrió? Les pido su atención por favor a las fechas, es el año de 2014, y en 2014, de 2013 a 2014, en 2 años, 31 casos, una muerte, y hubo casos de peste neumónica. Algo que yo siempre les insisto a mis alumnos, las precauciones universales son para seguirse. Cuando fue el problema de SARS en el año 2002, donde más murieron médicos y enfermeras por contacto con casos, no fue en Vietnam, no fue en China, fue en un país pobre llamado Canadá. ¿Por qué? Porque los médicos no seguían las medidas de protección. ¿Y qué tiene que ver con esto? Un caso neumónico fue un médico tratando. Así que los médicos, a pesar de que andemos de blanco y andemos ahí faroleando, sí nos podemos infectar a partir de otra persona. Sigamos. Bueno, pues esto es lo que pasa en los Estados Unidos. Y pues yo la verdad sí estaría un poco preocupado porque todo esto es límite con México. Este parquecito es el Parque MacArthur. Yo sé que ustedes son reggaetoneros y que les gusta la gasolina, cosas por el estilo, pero espero que alguna vez hayan oído a la señora Donna Summer. Donna Summer tiene una rola muy sabrosa para bailar, se llama el Parque MacArthur. Parque MacArthur es un parque muy bonito donde se pueden conseguir 3 cosas: prostitutas o prostitutos, un rol de cocaína, marihuana, cristal o activistas. ¿Por qué? Porque las ardillas que están en ese parque están apastadas, están pésimas. Y estamos hablando de la ciudad donde más mexicanos hay, fuera de Ciudad de México. Y si no recuerdo mal, está a 3 horas y media de vuelo de acá de Ciudad de México. Bien, sigamos un poco más. Y miren, yo me refiero a esto, de veras no hay nada, porque estos son casos nada más en los Estados Unidos. Y resulta que hay en San Diego, que está cerquita de Tijuana, de hecho Tijuana es prácticamente zona conurbada de San Diego, Colorado, y aquí no se alcanza muy bien a ver bien, pero en Colorado hay transmisión tanto de persona a persona como de perro a persona. ¿Por qué? Porque los perros pueden sufrir peste y pueden transmitirla a los dueños. No solo eso, Santa Fe, Nuevo México, y ahora incluso ya hay en zonas mucho más alejadas como Nebraska. Bien, dejemos esto y vámonos a lo que es un poco más cercano a nosotros. Veamos un poquito de aspectos de tipo microbiológico. Bueno, no me detendré mucho en esto, como ven ustedes, es una enterobacteria, así que es pariente de Escherichia coli, de Salmonella y de todas ellas, y hay diferentes biotipos. ¿Cuál es la que probablemente esté circulando? Quizá orientalis en este momento. Y algunas características: es un gram negativo, es inmóvil, aquí se ve perfectamente su cápsula, y se parece un poco como a esos broches de seguridad o seguros que les dice. Tiene importancia saberlo, sí, porque nos permite hacer el diagnóstico incluso desde un prótesis de garra. La siguiente, por favor. Bueno, yo estoy manejando. Bueno, y aquí tienen las formas. ¿Se acuerdan de las descripciones de la Biblia, de todo lo que estamos viendo? Aquí hay ganglios, pero también hay participación pulmonar, y si no, vean cómo están estos mediastinos formados. Y este jovencito era un prospecto incluso para grandes ligas, un muchachito de 17, 18 años de edad en Estados Unidos. Nadie sabe cómo desarrolla una peste septicémica. Al muchacho en los Estados Unidos primero le hacen el diagnóstico de influenza, después le hacen el diagnóstico de otra causa. Total, el chico fallece prácticamente a 5 minutos de llegar al hospital
le hacen la necropsia y resulta que tenía Yersinia pestis. Y ese no aumenta. Bien. Factores de virulencia. Si se recuerdan, los plásmidos codifican un montón de cosas. Y tiene 3 plásmidos que codifican todo eso. Incluso, este es muy interesante porque la toxina murina o fosfolipasa, esta es una pulga y todo lo que ven aquí es sangre. Pero es una sangre bien interesante porque la coagula e impide que la pulga pueda aprovechar esa sangre. ¿Qué ocurre? Pues que la pulga sabe que tiene sangre, pero tiene hambre. ¿Y qué tiene que hacer? Pues va a picar. ¿Para qué? Para querer comer. Pero como ya tiene llena la pancita, lo que va a hacer es regurgitar sangre. Sangre contaminada con bacterias de Yersinia pestis. Por cierto, toxina murina hace esto en el vector, pero en el mamífero, incluyendo nosotros, causa eso. Y hay otros antígenos, vean a qué temperatura se expresan, la de nosotros, y afectan al macrófago y actúan como endotoxina. Siguiendo un poquito más adelante, tienen adhesinas y tiene esta proteasa que es de lo más interesante. Si existe la proteasa es capaz de cortar al plasminógeno, inhibir la apoptosis de la célula y promover el crecimiento de Yersinia pestis, sobre todo produciendo formas neumónicas y o septicémicas. Y la pesticina, que es un sideróforo, y acuérdense que hemos estado platicando que el hierro es vital para la virulencia y para la sobrevida de este virus. Sigamos un poquito más adelante. Bueno, además tiene sistemas de secreción que inyectan toda esta serie de proteínas, no me detengo mucho en ellas, pero algunas les hacen hoyos a la célula, otras alteran la respuesta fagocítica, la respuesta inflamatoria, alteran la comunicación con el sistema inmune y además matan a los fagocitos. La verdad es que parece que son unos rambos bacteriológicos, esos no están armados hasta los dientes. Les pido su atención y ustedes dirán si tiene o no importancia el hablar de esto. Veamos un poquito roedores silvestres. La ardilla de California, esto es México. Así que entonces tenemos a vectores acá. Yo no sé si estén o no enfermos, perdón, reservorios. No sé si estén enfermos, pero el hecho es que están acá. Otros que son unos animalitos muy bonitos, los perritos de la pradera, hay en Chihuahua, hay en Coahuila, hay en San Luis Potosí. ¿Están enfermos? Yo no lo sé. Lo peor es que no lo sé español, tampoco lo saben las autoridades de salud de sanidad animal. Eso es lo peor. Y además tenemos a la ardilla zorro, y vean, se mete a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Así que entonces realmente tenemos reservorios confirmados de esta enfermedad. ¿Qué ocurre a nivel urbano? Pues la rata de alcantarilla es el principal reservorio y resulta que los perros son relativamente resistentes, los gatos son muy sensibles, los gatos se mueren. El problema no es tanto el perro, sino que el perro puede llevar pulgas a la casa. O incluso ya sabemos que la puede transmitir a través de la tos hacia el huésped. Hay 2 ciclos de la peste. El primero de ellos, si es que lo muestran, aquí está, es el selvático, y como ven ustedes, participan carnívoros, roedores salvajes y pulgas infectadas. Y esto más bien sería gente pues, que vive en el campo y todo eso, pero puede haber la peste urbana. Y en la peste urbana ya son ratas y ratones urbanos, y son las pulgas las que pueden pasar o transmitir la bacteria a la persona. Repito, la peste bubónica es problema, pero no es una emergencia epidemiológica. En cambio, la peste pulmonar sí que lo es porque se puede transmitir. Piensen ustedes, haciendo pues, con muy mala leche, una persona apestada o pestosa, apestada, o sea, yo no pongo, y apestosos también, pero una persona con peste ingresar al médico. Pues si sin influenza, es nada más, yo sé cuándo hay influenza porque si me entra al médico no está tosiendo. Es fácil saberlo. Bien, periodos de incubación, ahí lo tienen, es, como ven, la peste neumónica es mucho más corto, y lo que les había mencionado, la forma bubónica no se transmite, y en la forma neumónica el caso va a estar eliminando a la gente por vía respiratoria hasta que fallezca. Y algo importante es que la pulga permanece infectada toda su vida, que es más o menos un año. Y una pulga de un año puede picar un montón de personas o de animales. Ustedes.
Veamos un poquito en cuanto a reservorios. Ya habíamos mencionado, por cierto, esta ardillita está muerta y lo que ven aquí es sangre. Y es muy probablemente, bueno, de hecho esta ardilla está muerta justamente por peste. Y sí puede ser que haga tolerancia a pequeños inóculos, pero en algún momento se rebasa la pequeñez de ese inóculo y el animalito enferma. Y lo que les habíamos mencionado, aquí tienen una pulga, el tamaño real, bueno, sería viéndolo así, sería algo como esto. Y aquí tienen al proventículo completamente bloqueado por sangre coagulada. Lo que va a pasar es que la pulga entra con un hambre feroz y empieza a picar, y no puede tragar, al contrario, regurgita. Y esto es más o menos lo que regurgita de bacterias, entre 25.000 a 100.000 bacterias en cada picada. Sigamos un poco más adelante. Y una vez que Yersinia pestis ha entrado, va a ser conducida por los ganglios linfáticos justamente hasta ganglios regionales, que pueden ser las ingles, pueden ser las axilas, cuello, donde ustedes gusten. Y a partir de ahí, eventualmente puede llegar a pulmones o irse a sangre y hacer la forma bubónica o la forma septicémica. El cuadro clínico, la verdad, si ustedes leen lo primero, es completamente inespecífico. Si alguien me dice que esto parece una influenza, sí. Esto parece lo que ustedes me gustan decir, sí. ¿Qué es lo que llama la atención? Los bubones, que pueden ser muy grandes. En la peste neumónica lo que va a predominar es la tos hematoica y la septicémica se comporta como una sepsis cualquiera. Sigamos adelante y entremos un poquito al diagnóstico. No lo digo yo, ahí está la referencia. Esto lo dicen los CDC, dice, la presencia de bubones aunada a antecedentes epidemiológicos, y aquí es donde todos vemos epidemiología y rápido, ¿no? No, pues no. Resulta que hay que saber epidemiología para saber si el tipo se expuso a roedores, se expuso a fauna, estuvo en un sitio donde haya podido haber la enfermedad. Y esto debe orientar al diagnóstico, no hace el diagnóstico, debe orientar al diagnóstico de peste bubónica. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de peste bubónica? Pues un simple frotis de Gram nos puede revelar la presencia justamente de bacilos Gram negativos en broche de seguridad. Y con esto la probabilidad todavía aumenta mucho más. El diagnóstico confirmatorio, sí, se puede hacer por histopatología, se puede hacer por pruebas rápidas buscando el antígeno 1, misión con anticuerpos fluorescentes o último. Sin embargo, algo muy importante, no se debe esperar el resultado del laboratorio si se tiene sospecha. Al paciente es preferible darle tratamiento. ¿Por qué? Porque esto sí lo puede matar. A veces me he encontrado con infectólogos que dicen, por eso el jugueteo de medicamentos no nos pega. Esto no es infección usual. Esto mata, y mata en horas. Y no por esperar un resultado, yo prefiero estar, como dicen los americanos, aproximadamente cercano a la verdad, que estar certeramente equivocado. Si se espera, y ahora tenemos un problema muy grave en este país de rickettsiosis. Y en la rickettsiosis el problema es que los médicos están esperando el resultado. Bueno, el resultado les va a llegar en un mes. Entonces, es un poco probable que luego que mantengan vivo un mes a un paciente sin que le haga nada. Bien, ¿a qué es sensible a todos estos medicamentos? Y si se ve, no son cosas del otro mundo. Aminoglucósidos, sobre todo estreptomicina, cloralfenicol y por aquí doxiciclina. Y ya sea por vía intravenosa preferentemente o en su defecto por vía intramuscular. Bien. Y bueno, pues esto no era nada más de acá para allá, va a ser de allá para acá. Les lanzo el reto. Eso es real. Yo no invento nada. El 18 de septiembre las autoridades de salud de Durango notifican lo que están ustedes viendo. 6 casos de una enfermedad febril con linfadenopatías en niños residentes del suroeste de Durango, limítrofe con Sinaloa, limítrofe en la área donde hace más de 100 años hubo esto. Sigamos. Los casos vivían en estas condiciones, no lo leo. Es interesante porque ¿de qué vivían? De agricultura. ¿Y qué tipo de agricultura? Bueno, cultivo de amapola y de marihuana. Es agricultura, perdón, es agricultura. Si no, que lo digan los tigres, ¿no? Con las pacas de aquí, o no sé qué. Creo que tienen colita de borrego, no sé. Bien. Por cierto,
¿Qué comían? Pues eso tiene animales salvajes. Seguimos un poco más adelante. Las familias criaban conejos y esos animalitos mueren días antes de que comiencen los primeros. Ahí tienen la distribución por grupo de edad y sexo y vean por favor los signos y síntomas. 100% con fiebre, 100% con adenomegalia cervical, axilar y inguinal, más todo lo que están ustedes viendo, por aquí incluso dolor abdominal muy severo, 2 se los tiene que llevar al hospital porque sospechan abdomen abierto. Ya les platicaré qué ocurre con estos abdómenes abiertos. Aquí tienen la curva epidémica muy chiquitita. Y 2 días después resulta que los servicios de salud de Durango nos informan que ocurre la muerte de una niña y una adulta, marcadas en negro en la curva que están viendo ustedes ahí. ¿Quiénes eran estas personitas que murieron? Bueno, resulta que la niña y la adulta eran nieta y abuela. Y la abuela era abuela de todos los niños. Y la niñecita era hermana de alguno de los casos. La niña es muy dramático porque la niña se va a acostar el día 18 y el día 19 la encuentran muerta. Y el día 20 la abuela es llevada al centro de salud y llega con los datos que están ustedes. Bueno, vamos a ver y veamos qué tenemos en cuanto a diagnósticos de ingreso. Tenemos por lo menos de 5 de ellos. Fiebre y masa dolorosa en cuello de 8 centímetros de diámetro. Fiebre, aumento de volumen, dolor en inicio súbito en axila izquierda, cervical inguinal, cefalea y dolor abdominal generalizado. Fiebre, aumento de volumen 4 centímetros, dolor en la región inguinal izquierda, masa axilar de 10 por 10. Pues eso es una toronja, o más grande. Y el último, celulitis en ingle y muslo izquierdo. Prosigue. Tenemos esta información. Todos los casos, incluyendo las 2 defunciones, tuvieron fiebre, adenomegalias. En la niña, lamentablemente, no la exploraron, así que no sabemos si tuvo o no adenomegalias, y tuvieron la sintomatología que están ustedes viendo. 2 se chocaron, uno de ellos era la abuelita, el otro es un niño, uno de los que le hacen intervención por abdomen agudo. A él encontraron ganglios en cavidad abdominal de 15 por 15. Seguimos. Y se tiene esta información del laboratorio: leucocitosis, neutrofilia. Si ustedes ven, francos marcadores de inflamación, aumento de tiempos de coagulación, daño hepático, como lo están viendo ustedes por acá, e incluso por ahí alguna otra cosa que refiere, pues, que hay participación multisistémica. ¿Qué ocurre en cuanto a creo que así ya ahí está. Ahí está el tamaño de las adenopatías que se encontraron. A lo mejor opinión son monstruosas, son enormes. ¿Y qué nos encuentra el laboratorio? El gabinete biopsia ganglionar de 3, las 3 con infrarrojo. Radiografía de tórax con problemas alveolares basales, pero esto sobre todo una tomografía de tórax con crecimientos ganglionares en ambas regiones axilares y una ultrasonografía con conglomerados ganglionares. Prosigue. Les hicieron todo esto y todas las pruebas salen negativas. Hay un médico que dice que esto era tularemia. Entre paréntesis, la tularemia es tan grave como la peste. Y los pacientes, como ven, les vaciaron toda la farmacia, ¿no? Felizmente les dieron ciprofloxacina y alguien por ahí le dieron streptogena. Así que los 6 niñitos sobrevivieron. Fallecieron la nietecita y falleció su abuelita. Y primero, ¿qué síndrome se identifica? Febril, muy bien, ¿qué otra? Nada más febril. ¿Y de veras quieren ser médicos? Pues yo no pensaba, ¿eh? Tienen visceromegalias, jóvenes, porque los ganglios son vísceras, ¿eh?
tienen crecimiento ganglionario, así que hay fiebre y síndrome ganglionario o síndrome de visceromegalia. ¿Qué opinan de que sean familiares los casos? No les oigo. Contagio directo podría ser, o a lo mejor hay una exposición común. Usted ya dijo que estaban hacinados. La verdad es que yo nunca dije que vivieran hacinados. ¿Perdón? Fíjese que no. Tenían agua dentro de la casa. Pues yo creo que llamaría la atención la muerte previa de los conejitos. Puede ser la alimentación, se atragantaron de conejo. Los que, fuerte, no les escucho. ¿Y por qué se murieron los conejos? O sea, mataron un jabalí, está bueno, ¿y qué? Se lo echaron a los conejos para que les despellejara, o el venado se lo echaron a los conejos para que lo ablandaran. Bueno, yo les pido que hagan eso, ¿no? Traen teléfonos inteligentes, ¿no? Pues ahora sí que yo espero que el inteligente sean ustedes. Y empiecen a marcar ahí a Google, y entonces meten esto a ver qué es. O usen bolas de cristal. Porque el problema es que las autoridades de salud de este país, pues fue justo lo que usaron, bolas de cristal. Y dieron explicaciones así, pues muy peregrinas, ¿no? La de la compañera me parece mucho más sensata que varias de las explicaciones que oí. Yo les pregunto, o sea, la mejor opinión, ¿se parece o no se parece a la peste? Les cuento la moraleja de la historia. Las autoridades de salud federal de este país se negaron a mandar muestras a los CDC de los Estados Unidos. Así que si me preguntan que si fue peste, quién sabe. Pero si gracias como pato, camina como pato, zurra como pato, pues es probable que sea un pato. Ahora, dejemos que no sea peste, es tularemia. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la tularemia es un arma de guerra bacteriana. Así que es tan grave como es, suponiendo que no sea peste. Y al final yo les pregunto, ¿qué plantean hacer? Ustedes van a ser médicos. Bueno, dicen que van a ser médicos. ¿Qué van a hacer? No ir a Sinaloa, ¿verdad? Pedir ese servicio social aquí, investigando la calidad del moco verde y sus nuevos movimientos estudiantil del Politécnico. ¿Qué van a hacer, jóvenes? ¿En tu iPad? ¿En tu tablet? ¿Todo? ¿Todo de ahí lo leemos? ¿Saben qué tienen que hacer? ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué tal si empiezan ustedes por agarrar, y como dicen los argentinos, por allá nuestros alumnos ya saben a lo que me refiero, comienzan a ejercitar el reflejo óculo izquierdo? O sea, ¿qué tal si asientan bien el culo en una silla, los ojos en un hilo y comienzan a estudiar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y si no, que lo digan por ahí mis compañeritos, ¿no? El reflejo oculoizquiático que describe el doctor Salvador Massa, un gran investigador argentino. Y así se les hace saber, así es que hay que echar a andar el reflejo oculoizquiático. Lo mismo les digo yo. Olvídense del ligamento occipito calcáneo, que siempre se preguntan que dónde está. No, hay que ponerse a estudiar. Y ojo, pensar, ¿en qué país estamos viviendo? Yo no sé si ustedes se lo han preguntado. Este es un país que cada vez es más pobre, que cada vez es más viejo. Es un país en el que ustedes van a vivir de atender diabéticos, hipertensos, gordos y además gente con tuberculosis, con VIH, con dengue, con chikungunya y con todo eso. Yo la verdad estaría muy espantado de ser nuevamente estudiante de medicina. Felizmente yo voy para afuera, mi esperanza de vida útil está llegando a su término
Pero, francamente, sí me gustaría que de aquí salieran médicos que utilizaran el reflejo oculoisquiátrico y, sobre todo, que esa sustancia que tienen acá dentro la echaran a andar. ¿O se van a quedar ustedes así? Rogándole a San... Digo, aquí está San Roque mostrándonos su bobón. Digo, se vale, ¿no? A lo mejor, si Peña Nieto dijo que los rezos nos salvaron del huracán Patricia, pues ¿por qué no rezar para que no tengamos este país? Digo, es un pensamiento mágico-religioso. Lamentablemente este país se basa en pensamientos mágico-religiosos. Yo esperaría que ustedes, como futuros médicos, comiencen a dejar de lado eso. O se van a tragar eso. Porque eso de que las epidemias son inevitables lo ha dicho su secretario Julio. Perdón, no son inevitables. Se pueden evitar. O como dijo un alto burócrata sanitario de Coahuila, ¿para qué me preocupo de la fiebre manchada de Coahuila si hay más en Texas, no? Sí, Texas dejó de ser mexicana hace más de 150 años. Y como dice, pues manden muchos consuelo de conejos, ¿no? Y al final, ¿quién de ustedes ha leído alguna vez a Albert Camus? Nadie, ¿verdad? Bueno, sí. Pues algo que tiene que leer, ¿qué ha leído usted, doctora? El extranjero, magnífico. El estoicismo. ¿Qué tal si comienzan a leer La Peste? ¿Por qué? Porque Camus escribió esto en La Peste. Que el vacío de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer decenios dormida en muebles, ropa, que espera en alcobas, bodegas, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierta a sus ratas y las manda a morir en una ciudad. Espero que no se hayan dormido, espero que les haya gustado la plática, que la hora no era la mejor, pero muchas gracias.